Hola, hoy hablaremos de la fibrosis pulmonar quística. La fibrosis quística pulmonar se debe al déficit o mal funcionamiento de la proteína reguladora de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, la CFTR, modificando el aclaramiento mucociliar, dando lugar a la aparición de secreciones espesas en los órganos donde que éste se expresa. Fibrosis quística pulmonar es un trastorno hereditario que causa daños graves en los pulmones, especialmente en el sistema respiratorio. La fibrosis quística afecta a las células que van a producir moco, sudor y jugos digestivos. Estos líquidos secretados son normalmente ligeros y resbaladizos, pero en las personas con fibrosis quística hay un gen defectuoso que es el CFTR que hace que las secreciones se vuelvan más pegajosas y espesas. En lugar de que este gen actúe como lubricante, las secreciones tapan los tubos y los conductos. Esto va a ser especialmente en los pulmones y en las páncreas. Fisiopatología. Esta es una enfermedad genética autosómica recesiva, lo que quiere decir que esto es hereditario y acá se hereda una copia de un gen mutado de cada uno de los padres. Se produce por la mutación del gen CFTR, que es el regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Esta mutación se realiza en el cromosoma 7, que esto codifica una proteína anómala que regula el transporte de iones en las células epiteliales. Este transporte anormal va a ocasionar lo que es espesamiento de las secreciones y va a haber una acumulación de moco. Este moco a menudo va a provocar dificultades para respirar y va a aumentar el riesgo de infecciones. En su estado activo, el canal va a ser responsable del transporte de iones, específicamente de bicarbonato y el cloruro, a través de la membrana celular. El canal CFTR también está involucrado en la regulación del canal de sodio epitelial. Como ya dije, va a haber una acumulación de moco y esto va a provocar una dificultad para respirar y va a haber un aumento de riesgo de las infecciones. Signos y síntomas. Síntomas a nivel respiratorio. La mucosidad espesa y pegajosa asociada con la fibrosis quística va a obstruir los conductos que van a transportar el aire hacia el interior y el exterior de los pulmones. Esto puede causar tos persistente que produce moco espeso, que es el esputo. También la sibilancia, intolerancia al ejercicio, infecciones pulmonares recurrentes, como también las fosas nasales inflamadas o congestión nasal. También va a haber la presencia de sinusitis recurrente. Síntomas en recién nacidos. El crecimiento va a ser retrasado, incapacidad para aumentar de peso, normalmente durante la infancia y sin deposiciones en las primeras 24 o 48 horas de vida y piel con sabor salado. Y los signos y síntomas que se pueden presentar más adelante en nuestra vida pueden ser, por ejemplo, la infertilidad, esto en los hombres, la inflamación repetida de los páncreas, que va a ser la pancreatitis y síntomas respiratorios. Diagnóstico. Vamos a hablar de los exámenes y pruebas que se realizan para el diagnóstico de esta enfermedad. Uno es el análisis de sangre. Esta prueba nos ayuda para detectar la fibrosis quística, puesto que busca los cambios en el gen de la fibrosis quística. Otra de las pruebas para diagnosticar incluyen la prueba del tricinógeno inmunoreactivo. Es una prueba estándar de detección de fibrosis quística en recién nacidos y nos indica que si esta prueba tiene un nivel alto, nos estaría indicando que hay una posibilidad de fibrosis quística. Otro sería la prueba de cloruro en el sudor de la persona. Es una prueba de diagnóstico estándar para la fibrosis quística. Nos indica que un nivel alto de sal en el sudor de la persona es un signo de este tipo de enfermedad. Otra de las pruebas que identifican problemas que pueden estar relacionadas con la fibrosis quística incluyen lo que es la radiografía de tórax o tomografía computarizada. Otra es la prueba de función pulmonar. Otro, el cultivo de pulmón, que para lo cual se realiza por una prueba de esputo, una broncoscopía o frotis de garganta.
Tratamiento. Se sabe que un tratamiento temprano de la fibrosis quística y un plan de tratamiento pueden mejorar tanto la supervivencia como la calidad de vida de los pacientes. Entonces, en su tratamiento vamos a considerar a los antibióticos para prevenir y tratar infecciones pulmonares y sinusuales. Estos se pueden tomar por vía oral, administrarse por vía intravenosa y también inhalatoria, ya que las personas con fibrosis quística pueden tomar antibióticos solo cuando sea necesario, ya que para recetar el antibiótico adecuado para combatir la infección, el médico tomará una muestra de esputo y la analizará para ver qué tipo de infección bacteriana tiene. Entonces, vamos a darles a conocer algunos de los antibióticos más recetados para la fibrosis quística y las bacterias que cada uno de estos va a tratar. Por ejemplo, para el tipo de bacterias de Staphylococcus aureus, se van a tratar con la familia de antibióticos de las penicilinas, en acá lo más resaltante como por ejemplo la amoxicilina más el ácido clavulónico y así sucesivamente. Otro de los grupos que va a tratar este tipo de bacterias van a ser las cefalosporinas, van a estar el grupo de la sulfa, eh, el grupo de los macrólidos, el grupo de las tetraciclinas y otros que también actúan sobre estas bacterias son la vancomicina y el meropenem. Asimismo, en su tratamiento se va a encontrar los medicamentos para abrir las vías respiratorias de los pulmones y mantenerlas estas abiertas, como son los broncodilatadores, como el albuterol o el salmeterol. Estos, ya que se utilizan para facilitar la respiración, también pueden facilitar la expectoración de la mucosidad. También para su tratamiento se utiliza lo que son medicamentos para controlar la cantidad y el espesor de la mucosidad, como por ejemplo la terapia con enzimas ADN-ASA, que son por ejemplo el pulmocime, que se utiliza para diluir la mucosidad de los pulmones. Otros son las soluciones salinas, por ejemplo, la solución salina hipertónica. Esta se utiliza a veces para ayudar a limpiar la mucosidad de los pulmones. Otros son los mucolíticos, como por ejemplo la acetilcisteína. Esto se utiliza para diluir la mucosidad en los pulmones y en los intestinos. Sin embargo, no se utiliza demasiado ya que pueden irritar los pulmones. En su tratamiento también se encuentran los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo el ibuprofeno, que se utiliza para bajar la inflamación de las vías respiratorias. Otro de los medicamentos son los moduladores de la proteína CFTR, las cuales son medicamentos para corregir los genes mutados, como por ejemplo el Ivacaftor, más conocido como el Calideco. Em, este medicamento puede dirigirse a la causa genética de sus problemas pulmonares y podría ayudar a mejorar lo que es el funcionamiento pulmonar. Otros son los medicamentos, por ejemplo, el Lumacantor, más conocido como Orkambi, acompañado o combinado con el otro que es el Tezacaltor, más conocido como la Trikafta. Estos tratan la causa de la fibrosis quística, ya que sabemos que la causa más común de la fibrosis quística es en el gen mutado conocido como mutación F508. Un caso clínico. En el caso clínico nos presentan a un hombre de 58 años con sintomatologías para respirar, tos seca, fatiga, pérdida de peso durante 2 meses. Nos dice que el paciente era un exfumador y estuvo expuesto regularmente a periquitos y a aves de corral. Al examen físico que se le hizo se reveló crepitaciones basales bilaterales y la imagen del tórax mostró lesiones quísticas subpleurales y bronquiectasia por tracción de predominio en el lado derecho y en el nivel superior. Los anticuerpos y las inmunoglobulinas G frente a proteínas de periquitos y hongos fueron negativos. Las pruebas de función pulmonar mostraron restricciones moderadas bajo la capacidad de difusión de hipoxia de reposo.
Al lavado broncopulmonar mostró aumento de linfocitos del 28% y neutrófilos al 12%. Y la biopsia pulmonar quirúrgica fue compatible con un patrón de neumonía intersticial habitual. Según la posibilidad de fibrosis pulmonar idiopática o neumonitis por hipersensibilidad crónica. Un caso clínico. En la resolución del caso clínico encontramos pruebas de diagnóstico. Dentro de ello vamos a hablar de la radiografía de tórax, en donde el paciente muestra infiltraciones intersticiales difusos bilaterales con el patrón reticular predominante y sin áreas respetadas. Posterior a esto, al paciente se le va a realizar una tomografía computarizada, en donde en este caso sí muestra lesiones quísticas supraurales y bronquiectasia. Bronquiectasia es referido a una enfermedad que va a afectar más que todo a los conductos que van a transportar el aire y dentro y fuera de los pulmones, y estos van a estar dañados, ¿no? También al paciente se le realiza exámenes cardíacos, en donde en esto van a incluir al electrocardiograma. En el electrocardiograma, en los resultados no se va a observar nada, van a estar en perfectas condiciones, ¿no? Ahora también se le realiza un análisis de sangre, en donde aquí incluyen a los anticuerpos e inmunoglobulinas G, esto para periquitos y proteínas fúngicas, donde los resultados van a ser negativos. Las pruebas de función pulmonar, en este caso como la capacidad vital forzada, va a estar dado por 57.5%, y la baja capacidad de difusión va a estar entre 36% del valor, ¿no? La hipoxia en reposo, en este caso, va a tener un valor de 69.7 miligramos por mercurio. También al paciente se realiza un examen de la mucosa bronquial, donde muestra signos moderados de inflamación, pero no se encuentran cambios morfológicos, ¿no? En el lavado bronquialveolar, por ejemplo, se muestra un aumento en el recuento total de células, que va a ser de 300 células por litro, y a mayor porcentaje, por ejemplo, de linfocitos al 28% y neutrófilos al 12%. En relación al a CD4 y al CD8, estos van a ser a 0.2%, ¿no? También se le va a realizar biopsia transbronquial, donde no se muestran resultados positivos, ¿no? Luego, una biopsia transtorácica, que tampoco va a tener o va a poder mantener un diagnóstico, ¿no? Por lo cual al paciente se le sugiere realizarse una biopsia pulmonar quirúrgica. En el tratamiento, el médico tratante indica su tratamiento a base de prednisolona y azatioprina y acetilcisteína, ¿no? Esto por los síntomas del paciente. En la conclusión de este caso clínico nos dice que, o sea, hace la comparación entre la neumonitis por hipersensibilidad crónica y la fibrosis pulmonar idiopática, que estas dos enfermedades son parecidas en las manifestaciones clínicas y los exámenes radiológicos que se le realiza al paciente, ¿no? Por lo cual es primordial o fundamental hacer una evaluación clínica cuidadosa, y, como se dijo anteriormente, realizar una biopsia pulmonar quirúrgica para realizar un diagnóstico diferencial y tener un diagnóstico verídico del paciente.